Buenas tardes. Vamos a tomar asiento para comenzar el trabajo de esta tarde. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida en nombre de la Asociación de Industriales a este taller sobre el incentivo de suplidor crítico en la Ley 154. Me acompaña el licenciado Edgardo Arroyo Ortiz. Él es el director de Taxes y Legislación en PRITCO, en Fomento. Me acompaña Víctor Merced como Acting Director de Life Science, Héctor Bernier y Daricel Collazo de Pricewaterhouse. Vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy. Le dejo el podio a Víctor para que abra la sesión. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero un show of hands. Todos los que estamos aquí hablamos español, ¿verdad? No hay problema, porque la presentación está en inglés, pero nos habían comentado que tenemos que practicar un poquito el difícil antes de empezar, pero ya que no hay ninguno, pues la vamos a hacer en español. Y voy a empezar con una pequeña introducción de esto, y este incentivo lo llevamos presentando tanto a suplidores como a compradores, específicamente de las empresas que están afectadas por la Ley 154, ya todos la conocemos. Y esto es una manera de tener un break, un crédito que va directamente contra esta ley. Cosas muy importantes. Los créditos que vamos a hablar aquí hoy solamente afectan a aquellas empresas que están afectadas bajo la Ley 154. Benefician solamente a esas empresas, número uno. La parte número dos, no te descalifica de los créditos de compra local de la Ley 73. En otras palabras, el 25%. Son dos leyes completamente aparte. Por lo tanto, no piensen que una descalifica a la otra. Al revés, son aditivas. Y esta es una manera de tener un factor multiplicador dentro de Puerto Rico. ¿Para qué? Para que las empresas grandes que están en Puerto Rico ayuden a las pequeñas y tengan mayor volumen de ventas dentro de esas empresas. Cuestiones interesantes de esta regulación. Ustedes saben que la regulación de la Ley 73 no permite la compra de servicios como creditable dentro del 25%. En este caso sí. Por lo tanto, todo esto juega. Y para irnos un poco más en el detalle, pues voy a dejar con nosotros al licenciado Edgardo Arroyo para que le dé el detalle y la parte técnica de lo que es esta regulación. Gracias. Buenas tardes, como indica Iris, mi nombre es Edgardo Arroyo. Soy el director de Asuntos Contributivos y Legislativos de la Compañía de Fomento Industrial. Y el propósito de esta conversación en el día de hoy es básicamente que ustedes tengan información del crédito que tienen disponible como suplidor crítico, que está relacionado con la aprobación de la Ley 154. En términos para que tengan más o menos un background, ¿no?, de qué estamos hablando, la Ley 154 de 2010, como todos sabemos, impuso un arbitrio temporero por las compras que hagan afiliadas que no están haciendo negocios en Puerto Rico, pero que tienen una empresa afiliada que manufactura en Puerto Rico. Y sobre esa compra que hace esa afiliada que está ubicada fuera de Puerto Rico, pues la ley impone un arbitrio, que originalmente iba a ser de 4%, iba a ir escalonado, pero después hubo unos cambios y se modificó. Importante, tanto comprador como vendedor tienen que ser partes o miembros del grupo controlado. La empresa que manufactura localmente esos artículos que se compran tiene que haber tenido un ingreso bruto en exceso de 75 millones durante los pasados 3 años. El arbitrio inicialmente iba desde 4% y se supone que se hubiese reducido hasta un 1% en el año 2016. Recientemente se aprobó la legislación, la ley número 2 de 2013, donde se fija el arbitrio en 4%. Básicamente los 2 primeros años obviamente ya transcurrieron, el año 2011-2012. El año que está corriendo del 1 de enero de 2013 a junio 30 de 2013 es 2.75%, ese es el pago del arbitrio que se tiene que hacer.
Si usted ve en el proyecto original como se presentó por el Ejecutivo, imponía el 4% desde el año 2013. Se cabildió para que se modificara y pues por lo menos se logró que hasta el 2013, hasta junio de este año, siguiesen pagando el 2.75% y que el 4% comience el 1 de julio de este año hasta diciembre 31 de 2017, donde básicamente pues ya no es escalonado, se fija un 4%. El Departamento de la Hacienda en diciembre de 2010, pues a petición también de las partes afectadas, ¿no?, y viendo el impacto que pudiese tener el arbitrio, emite una reglamentación, la reglamentación 7970, es un reglamento del Departamento de la Hacienda, en donde otorga ciertos créditos contributivos, entre los cuales aparece el crédito relacionado con el suplidor crítico. Y el crédito relacionado con el suplidor crítico, el propósito de este es que por las compras que haga una empresa de ese grupo controlado a un proveedor de servicios o a un manufacturero que se encuentra en Puerto Rico y el cual haya sido certificado por Fomento como un suplidor crítico, pues este reglamento le provee que de ese costo en que usted incurre por esa compra de ese producto o ese servicio, va a poder utilizar un crédito que puede reducir en un 1% la responsabilidad del pago de ese arbitrio que impone la Ley 154. Cuando estamos hablando de suplidor crítico, no solamente existe el suplidor crítico en términos de la disponibilidad de este crédito, hay otro concepto que es el negocio económicamente desventajado, que también puede beneficiarse de este crédito contributivo. En Fomento, yo soy la persona que trabaja las certificaciones de suplidores críticos. Hay una solicitud, hay una forma que tiene que ser completada, que al final de la presentación está en pantalla, la pueden ver. Pero al día de hoy, todas las certificaciones que Fomento ha emitido son por suplidores críticos. Yo no he trabajado ninguna por un negocio que sea económicamente desventajado. Todas son suplidores críticos. ¿De qué estamos hablando? En términos de cómo se aplica el crédito. Obviamente, como indiqué, el crédito se concede porque el negocio que está sujeto al pagar el crédito o una afiliada hace unas compras de servicios o de productos a un negocio que está certificado por Fomento como suplidor crítico o en la alternativa como un negocio económicamente desventajado. ¿Qué es un negocio económicamente desventajado? Y en este caso en particular hay una carta circular que emitió el pasado secretario de Desarrollo Económico, la carta circular 2011-03, donde él expresa que básicamente los parámetros que se van a utilizar para cualificar a un negocio como económicamente desventajado son similares a unos parámetros que se utiliza en el gobierno federal bajo la sección 8A, en términos de cuáles son los requisitos que se buscan. En términos generales, estamos hablando de una entidad en la cual al menos 51% de ese negocio es poseído u operado o controlado por una o más personas cuya habilidad para poder competir proveyendo bienes y servicios ha sido mermada o ha sido impactada. Y en este caso, pues eso es lo que se define como un negocio económicamente desventajado. ¿Qué requisitos tomamos nosotros en este aspecto para determinar o definir ese negocio? Esto es lo que le indicaba, en términos de que los requisitos son similares a los que usa Small Business en la sección 8A, 51% de ownership y que el control diario de la operación de ese negocio esté en manos de individuos que son económicamente desventajados. Parámetros o factores a considerar para uno cualificar o definir ese negocio como económicamente desventajado. El pecunio personal de los individuos que son accionistas o miembros de esa entidad. Su capital, el valor en el mercado de los activos que posea, tanto la corporación como los individuos en su carácter personal.
Son todos los parámetros que se utilizan para cualificar o definir que es un negocio económicamente desventajado. En términos del suplidor crítico, que básicamente es lo que hemos estado cualificando en Fomento, ese término nosotros lo utilizamos de forma similar a un término que aparece en la Ley 73 de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, y es el término de suplidor clave. ¿Y qué es un suplidor clave bajo la Ley 73? Pues básicamente un negocio que provee un servicio a otro negocio que es exento y que se dedica a la manufactura. Eso es un suplidor clave o un key supplier. Ese servicio que provee ese negocio a ese otro negocio que es exento tiene que ser o debe ser un costo que es directamente relacionado al proceso de manufactura de ese negocio exento. En ese sentido, eso es lo que considera la Ley 73 como un suplidor clave. Estos son requisitos que básicamente Fomento evalúa cuando recibe ya una petición de exención contributiva de un suplidor clave que provee un servicio en escala comercial y de forma continua a un negocio exento que se dedica a manufactura, que permite que ese negocio exento que está contratando sus servicios se pueda dedicar a su core business. O sea, por ejemplo, el caso más claro que uno puede dar como ejemplo es, por ejemplo, la industria farmacéutica, que poseen un decreto de exención contributiva para manufacturar medicamentos, pero que como parte de sus funciones tienen que hacer otro tipo de actividad para poder manufacturar ese activo. Por ejemplo, validaciones de equipo, calibración y mantenimiento de equipo. En ese caso en particular, si esa industria farmacéutica no contratase a una entidad o a un individuo que le provea esos servicios de validación o de calibración de mantenimiento y equipo, si no lo contrata, pues tiene que hacerlo ella. Y en ese ejemplo en particular, lo que persigue la ley es proveerle ese beneficio a ese suplidor clave de que obtenga una concesión de exención contributiva porque le está brindando un servicio a ese negocio exento que es directamente relacionado al proceso de manufactura. Esto es hablando básicamente del decreto de exención contributiva. No tiene que ver directamente con la certificación de suplidor crítico, pero utilizamos unos parámetros para evaluación que son similares a esto. En términos de que tengan unos ejemplos de cuáles son suplidores clave bajo la Ley 73, esta es una lista que no es taxativa. Hay otros servicios que también se definen como suplidor clave, pero este es el tipo de actividad bajo la cual usted puede ser cualificado como suplidor crítico. Si provee manejo de inventario, si provee servicios de logística a negocios exentos dedicados a manufactura, como indiqué, servicios de validación. Si usted tiene un almacén donde le pueda proveer servicios especializados de almacenaje, le provee servicios de quality control, como indiqué, calibración y mantenimiento de equipo a ese negocio exento que se dedica a manufactura, esterilización de instrumentos, programación y manejo de sistemas de información, de data, de manejo de sistemas. Estos son ejemplos de actividades donde no tanto usted puede recibir un decreto de exención como suplidor clave, sino que si las provee también puede recibir una certificación como suplidor crítico. ¿Cómo es que aplica este crédito y qué es lo que provee el reglamento 7970 en términos del beneficio de poder disfrutar de este crédito, que al final del día lo que va a hacer es reducir el pago de ese arbitrio de 4%? ¿Cuáles son los requisitos? Que haya un comprador, obviamente la empresa afiliada, que compre directamente productos o servicios de un negocio o una entidad que es un negocio económicamente desventajado o un suplidor crítico. Y hay dos tests
con los cuales se tiene que cumplir. Esas compras que se realizan por parte de miembros del grupo controlado, si son menores o iguales a 75% del total de las compras de todos los suplidores que hace ese negocio exento, y se la compra a un negocio económicamente desventajado o un suplidor crítico, y esas compras exceden el promedio de las compras que se hacen a ese negocio desventajado o a ese suplidor crítico, por los pasados 2 años, usted puede acreditar 100% de ese exceso. Y esa acreditación va directamente a reducir el arbitrio de 4% que se tiene que pagar a través de la ley 154. En el caso anterior, el ejemplo que di, usted puede acreditar ese 100%. Si durante el año calendario ese costo de compras de propiedad y servicios de ese suplidor crítico excede 75% de las compras totales de todos los suplidores que usted haga, pues el reglamento provee que el crédito sería un 150% de ese excedente. Nosotros entendemos que la situación particular que se va a dar básicamente en la mayoría de los casos es la previa. Usted va a coger un crédito de 100% y que va a ser bien difícil coger este crédito de 150%. Como indiqué, el crédito no puede exceder un 1% de la cantidad que usted tiene que pagar por la ley 154, por ese arbitrio que es de 4%, una vez se fijase. ¿Se ve bien en pantalla esa imagen? Ok. Sí, porque básicamente lo que tienen en pantalla ahora es la solicitud que debe completar la persona que esté buscando certificarse como un suplidor crítico. Es una solicitud que tiene 3 páginas y básicamente lo que se pide en esa solicitud es que el peticionario describa la actividad que está realizando, si posee o no posee un decreto de exención contributiva, en los casos que... Okay, y después se le puede sacar copia para que la tenga. En los casos en donde ya la entidad posee un decreto o una concesión de exención contributiva como suplidor crítico, pues básicamente el trabajo que hace PRITCO es validar ya la determinación que hizo Fomento en un momento dado, porque ya usted tiene una concesión de exención contributiva como suplidor clave, que básicamente es el mismo parámetro, la misma información que se utiliza para la evaluación. El hecho de que usted no posea ese decreto de exención contributiva no impide que usted haga la petición, porque Fomento lo que evalúa es la actividad que usted realiza. Usted puede estar realizando una actividad de suplidor crítico o suplidor clave y por desconocimiento pues no ha peticionado una concesión de exención contributiva. Pero como yo evalúo la actividad y respectivo de que usted tenga o no tenga ese decreto, yo lo voy a certificar como suplidor crítico, porque yo veo la actividad. Nos interesa saber cuál es la proyección de ingresos que usted pretende tener realizando esa actividad por los próximos 3 años, cuántos empleos tiene la empresa, si tiene alguna proyección de aumento de empleo, pues también nos interesa también evaluarla. Este formulario, completarlo no conlleva ningún costo. O sea que básicamente ustedes lo completan, lo notarizan, lo presentan en la Oficina de Asuntos Contributivos y Legislativos de Fomento, en el 4º piso. Y es un trabajo que Fomento hace de forma paralela y en comunicación con el Departamento de Hacienda, porque la certificación que se prepara en Fomento tiene que estar firmada tanto por el Departamento de Hacienda como por el Secretario de Desarrollo Económico. Y para que vean el proceso y cómo es que funciona, cuando a mí me llega la petición de suplidor crítico, yo lo que hago es que le envío copia de toda la documentación al Departamento de Hacienda para que el Departamento de Hacienda la evalúe también, con mi feedback. Yo le digo al Departamento de Hacienda que luego de evaluar la petición,
esa persona cualifica como suplidor crítico y entiendo que los parámetros se cumplen y sacamos la certificación. Lo importante y el mensaje yo creo que tienen que también llevarse es que si ustedes entienden que están proveyendo un servicio a este tipo de empresa y que ustedes entienden que cualifican como suplidor crítico, que piden la certificación, o sea, llenen la solicitud, certifíquense, porque eso es una ventaja competitiva que le provee esta certificación. O sea, cuando ustedes lo comparan, en circunstancias normales, si la empresa que va a hacer la compra de ese servicio o de ese producto tiene 2 personas a las que le va a hacer la compra, hay una que tiene certificado de suplidor crítico, hay otra que no lo tiene. Le conviene hacer el contrato o el trato con el que tiene el certificado de suplidor crítico, porque tiene el beneficio de utilizar ese crédito para rebajar el arbitrio de la ley 154. O sea que es una ventaja competitiva que usted posee al ser certificado por Fomento como suplidor crítico. Si tienen alguna pregunta, estoy disponible para contestar las dudas. Sí. Edgardo, si quieres... Si Héctor quiere entrar, anda, yo no sé Sí, quién sería. déjame... Problema técnico con la presentación. Ese volumen lo que se refiere es que tú tienes, vamos a decir, 5, 6, 10 suplidores críticos, el universo de suplidores críticos o desventajados que sea, ¿no? Si tus compras totales de esos suplidores y de otros suplidores, y cuando decimos compra incluye el elemento de servicio, que es bien importante, que fue lo que le explicó, o sea, porque esto no solamente son compras, son servicios. Servicios directamente relacionados a la actividad de manufactura. Por eso, servicios directamente relacionados, o sea, que eso es bien importante. Entonces, tú tienes el universo de compras y de servicios que tú haces. Si de ese universo de servicios, que sean críticos o no críticos, ¿verdad?, las compras que tú le haces al grupo de suplidores críticos o desventajados excede el 75% de todas esas compras, entonces que te aplica el 150. Eso lo vamos a estar dando bien en detalle en unos ejemplos que les hemos preparado para que lo puedan seguir bien detalladamente. Daricel se los va a estar explicando, pero no sé si contesté tu pregunta. Es correcto. Siempre van a tener la limitación del 1% del impuesto reducido por otros créditos contributivos. O sea, en ambos casos. Y tenemos ejemplos que le van a detallar eso. Digo, y lo que nosotros creemos es que básicamente la mayor parte de los casos van a estar en el crédito del 100%, no 150%. No, porque no es una compra que, o sea, es un servicio, pero en este caso se ve más como una utilidad, a menos que... Sí, ¿verdad? Sí, pero yo entiendo que en ese caso lo de prepa, yo entiendo que no entraría en la base. Por eso, que no entraría. Ahora, los servicios que tú adquieras que estén directamente relacionados a tu proceso de manufactura, y sé que a lo mejor es difícil, ¿verdad?, porque pueden haber casos que estén ahí en la zona gris, pero en términos generales esa es la intención, ¿no? O sea, si tú recibes servicios de quality en los cuartos limpios, o tienes compras de productos como los uniformes, la boda, todo eso entraría en ese universo de total de compras. Básicamente, supidores clave. Ok. No. Acuérdate algo bien interesante, que es por certificación. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú no tienes una idea clara si puede ser un suplidor clave o un desventajado, y voy a dar un ejemplo bien sencillo. Una compañía de validación es suplidor clave. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque es un servicio necesario para proveer un producto.
si eres una farmacéutica. Como por ejemplo, en el caso de una compañía que hace software, la consultoría de software, pues puede ser, es un suplidor clave. Un servicio de cafetería, si tú le compras, por ejemplo, a Aramco, pues Aramco jamás va a ser un desventajado. Pero si le compras a Doña Petra, le diste los servicios de cafetería a Doña Petra puede demostrar que su net worth está bajo los límites de 8A, incluso puedes cualificar por ese servicio porque es un desventajado. Es uno o el otro, o sea, puede cualificar o por los dos. La cuestión es que tu suplidor se cualifique para hacer el crédito válido. ¿Sí? Mira, hay, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, tú tienes todo. No debe ser. Tú tienes toda la razón, es el universo de compras que tú hagas. El crédito te va a aplicar en cuanto a los que sean críticos y desventajados. Sin embargo, aquí lo importante es que en la generalidad tú tienes el universo. Tú lo que puedes tener es duda en algunos casos particulares si eso caería en el universo o no caería en el universo. Y esos casos particulares en los que tú tengas duda, tienes que cogerlo caso a caso y tienes que discutirlo ya sea con PRITCO o con tu asesor contributivo, con tu abogado, con tu CPA o con el equipo de trabajo tuyo y pues llegar a un consenso si está cualificado o no. Pero me parece que en esos casos específicos que tengas, lo que tienes que hacer es discutirlos específicamente y vas a poder llegar a un consenso si entran en el universo o no entran en el universo. Pero en términos generales, se te debe hacer fácil el ubicarlos. Y por otro lado, quiero también aclarar que en el caso de suplidor crítico, básicamente lo que estamos haciendo es comparando de forma similar ese suplidor crítico con el concepto de key supplier en la ley 73, de suplidor clave. Es similar. En el caso de económicamente desventajado, no hay esa limitación. O sea, si yo logro certificar a alguien pues, económicamente desventajado, está abierto básicamente, porque yo no tengo esa limitación, el reglamento no me lo impone. O sea que es más amplia la certificación en teoría bajo económicamente desventajado porque me amplía el universo de servicios que se pueden proveer. Otra pregunta. Siempre y cuando haya una responsabilidad de pagar el arbitrio bajo la ley 154, obviamente la ventaja es que se certifiquen. Para que hace la compra, para quien compra. Bueno, no te lo garantiza, pero al tener la certificación de suplidor crítico tiene una ventaja competitiva, porque si él tiene que pagar el arbitrio y te hace la compra a ti, puede coger el crédito. Si hace la compra a otro que no tenga la certificación, no va a coger ningún crédito. Me parece que es un buen punto lo que estás trayendo. A mí me parece que la ventaja está en ambos sitios. Desde el punto de vista de los suplidores, le da una ventaja competitiva sobre otros suplidores, específicamente aquellos suplidores que no tengan la certificación, porque no cualifiquen, porque no son económicamente desventajados. Por ejemplo, si tú que eres económicamente desventajado y provees el mismo servicio que uno que no es económicamente desventajado, pues entonces te da una ventaja competitiva. De hecho, ese es el propósito del crédito. Sí, pero
Sí, perfectamente, perfectamente. Y ese es el propósito de esta charla. El propósito de esta charla es llevar el mensaje de que el análisis al momento de utilizar un suplidor crítico tiene que ser más amplio. Y me explico, lo que tú estás trayendo es perfectamente válido y esa es parte de la confusión que ha habido. O de la no utilización de esos servicios. En la medida en que las personas que tienen que ver con el impuesto, o sea, que entiendan la magnitud y el impacto del impuesto, quieran reducir el impacto del impuesto en sus empresas, esta es una alternativa que tienen que considerar. Si el utilizar ese suplidor crédito les va a resultar en un beneficio que justifique la utilización del mismo, pues es una decisión de negocio. Y el propósito de esta charla es precisamente plantear esto desde una perspectiva de un análisis de negocio, desde el punto de vista del beneficio contributivo que ofrece, pero no solamente el beneficio contributivo, sino desde el aspecto operacional. Algo que le vamos a estar dando bien resumido al final es los beneficios desde el punto de vista operacional que tiene la utilización de estos suplidores créditos. Yo creo que en esa línea, como Héctor Bernier ya cogió la batuta, él es el próximo ponente, pero lo dejo con Héctor Bernier de Pricewaterhouse. Ah, sí. No, sí. Héctor. De hecho, la ley no dice que la compra tiene que ser local. La ley dice que la compra tiene que ser del grupo consolidado, o sea, del grupo controlado que adquiera productos o servicios. O sea, que en esa medida, cualquier miembro del grupo controlado, después que esté sujeto al impuesto, puede hacer las adquisiciones. Sí. Eso es lo importante. Bueno, si tú no has llenado la planilla, yo me imagino que puedes hacer un acercamiento al Departamento de Hacienda y reclamarlo. Si lo llenaste y no lo reclamaste, también sería una cuestión que tendrías que discutir en una base con Hacienda, porque el crédito no tiene una disposición de que lo puedas arrastrar, ¿no? Lo puedes arrastrar dentro del año, y eso Gary se lo va a explicar. Lo que tú estás hablando es un caso específico, si tú te das cuenta que lo tenías y no lo utilizaste. Entonces la recomendación es que hagas los acercamientos al Departamento de Hacienda para que te permitan a corregir ese error, porque sería un error, ¿no? Suerte con el Departamento de Hacienda en esa gestión. Nosotros hemos certificado ya como 5 o 6. El secretario de Desarrollo Económico, que es la otra parte que firma esta certificación con el Departamento de Hacienda, tiene sobre su escritorio 5 o 6 adicionales que no ha firmado. Yo me comprometo con PRMA y con IRIS, una vez el secretario firme esas otras certificaciones, proveerle un listado para que ustedes vean a quienes hemos certificado. Eso me comprometo con PRMA y con IRIS para que lo tengan, ¿ok? No, pues acuérdate que son cosas distintas, o sea, estamos hablando... Ocho es para económicamente desventajado. Ah, bueno, sí, bueno, ok. Si está dentro de los parámetros de la 8A del gobierno federal, pues yo entiendo que sí, que se podría. Entiendo que sí, que se podría.
Sí, bueno, si cumple con los parámetros de la 8A, que es lo que estamos utilizando también, aunque, te repito, al día de hoy yo no he cualificado ninguno como económicamente desventajado. Todos los que me han llegado son críticos, pero si cumple con los parámetros se evalúa. Yo voy a hacer como Víctor, buenas tardes, voy a hacer como Víctor, que no habló mucho, así que Daricel lo va a estar llevando sobre la presentación. Básicamente nosotros lo que queremos hacer es, desde un punto de vista práctico, darles unos ejemplos, ¿verdad? Porque ellos le han dado un trasfondo bastante bueno de lo que es la legislación. Lo que queremos ahora es llevarle el aspecto práctico, un tanto mecánico, de cuál es el cómputo, ¿verdad? Recalcarle, ¿verdad?, que es importante que incluya el aspecto de servicio. Segundo, lo que la compañera estaba diciendo, de que en el caso que tengan suplidores que ustedes entiendan que se tengan que certificar porque le proveen servicios, que ustedes mismos los estimulen a que acudan a Prisco, a Fomento, a que se certifiquen, porque eso va a tener un beneficio para ellos desde el punto de vista competitivo, pero un beneficio para ustedes, porque ya los están utilizando a ellos, ¿no? Entonces, al final, le vamos a estar dando parte de cuáles son los beneficios desde el punto de vista operacional, ¿no? Y, por último, pues queremos que mantengan que esto tiene dos partes, ¿verdad? El aspecto operacional, ¿no?, que tiene unos beneficios operacionales y competitivos desde el punto de vista del suplidor, pero también entonces tiene los beneficios contributivos, ¿no?, que son dos aspectos que hay que cuantificarlos para entonces poder tomar una decisión de negocio apropiadamente. Daricel. Gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Me hago eco de las palabras de Héctor, me parece que el licenciado Arroyo y Víctor nos dieron un excelente trasfondo de lo que representa el crédito, así que eso nos puede llevar a ir directo a la mecánica y a ver unos ejemplos que quisimos presentar para ejemplificar todo esto que hemos hablado desde el punto de vista conceptual y lo que hemos llevado al macro, pues verlo más en detalle y cómo eso se traduce en números, ¿verdad?, que es lo que quisiéramos ver. Pero antes de entrar en eso, me gustaría puntualizar un comentario que hizo Víctor cuando comenzó la sesión, y lo quiero traer de manera que disipemos, ¿verdad?, dudas y nos podamos enfocar en la importancia de lo que es este crédito. Y es que algunas de las compras, ¿verdad?, y por lo menos desde el punto de vista de compra de propiedad, que cualificarían o pudieran cualificar para este crédito, también pudieran cualificar para otros créditos que no están atados a lo que es el arbitrio del 4%, sino que están atados a lo que es contribución sobre ingresos. Muchas de las compañías manufactureras o compañías, ¿verdad?, parte del grupo controlado que están sujetos al arbitrio, poseen decretos de exención contributiva y al momento de erradicar o preparar sus planillas de contribución sobre ingresos, pueden reclamar estos créditos contributivos que por distintas razones operacionales o de naturaleza del negocio, pues pudieran tener excesos de créditos en sus planillas de contribución sobre ingresos. Y lo que quiero es un tanto desligar, ¿verdad?, el concepto de lo que es ese crédito y la planilla de contribución sobre ingresos de lo que estamos discutiendo hoy, que es un crédito para propósitos del arbitrio del 4%. Así que independientemente que para propósitos de contribución sobre ingresos pueda haber un excedente de créditos contributivos, es aparte e independiente de lo que estamos discutiendo hoy, así que pudiera representar un beneficio, ¿verdad?, para todos aquellos que hagan compras elegibles. Daricel, simplemente un comentario para decir que una de las preocupaciones que tenía IRI desde el punto de vista de la Asociación de Industriales era que había recibido muchas llamadas, o en conversaciones que había tenido, muchos de ustedes le habían dicho, pero mira, es que yo tengo un exceso de crédito, yo necesito más crédito. Y un poco es lo que le está diciendo Daricel, ¿no? Una cosa es los créditos desde el punto de vista de income tax y la compra de productos localmente manufacturados, que esos son unos excesos, ¿verdad?, que a lo mejor va a arrastrar y ellos entienden que no pueden utilizar. Y otra cosa totalmente diferente es este crédito,
porque como cuestión de hecho este crédito lo va a poder utilizar siempre que caiga bajo exceda la limitación, ¿no? Entonces, dentro de la limitación y que exceda el promedio. Eso es así. Antes de entrar a los ejemplos, permítanme llevarlo por algunas, ¿verdad?, mecánicas o detalles importantes de cómo se debe calcular y reclamar este crédito. No sin antes puntualizar uno de los beneficios de los muchos, ¿verdad?, pero importantes del crédito, y es que, como ustedes saben, pues el reglamento 7970, que era el que estaba haciendo referencia al licenciado Arroyo, introduce una serie de créditos contributivos aplicables a lo que va a ser el arbitrio del 4%, y muchos de esos créditos son en sustitución de otros. En otras palabras, o reclamo uno, o reclamo el otro, o reclamo el otro, y son pocos, me parece que siendo este uno de ellos, los que pueden ser en adición, son créditos adicionales. Así que este es uno de los ejemplos de un crédito que puede resultar un crédito adicional a otros créditos para los cuales el grupo controlado pueda ser elegible a aplicar contra el arbitrio del 4%, y eso lo hace muy atractivo. Ya conocemos la mecánica del crédito en términos de los porcientos, ¿verdad? Compras de suplidores claves o negocios económicamente desventajados que representan un 75% o menos del total de las compras de productos o servicios hechos, en la medida en que excedan un periodo base de 2 años, y eso lo vamos a ver ya mismo con ejemplos, se va a poder reclamar un 100% de ese exceso. Y si esas compras hechas a suplidores claves o negocios económicamente desventajados representan más de un 75%, debo decir, entonces el crédito será un 150%. Hablábamos de que ese crédito está limitado a un 1% del arbitrio, pero es el arbitrio neto de cualquier otro crédito que estamos hablando, ¿verdad?, que esté disponible bajo el reglamento de la 7970. ¿Por qué? Porque, como bien acabamos de mencionar, este crédito es en adición. Así que usted puede tener un grupo controlado que calcula su arbitrio del 4%, la tasa, ¿verdad?, aplicable, que reclama, por ejemplo, el crédito básico de 4 millones, y sobre ese neto, entonces, es que hacemos el ejercicio de determinar cuál es la limitación del 1%. Y también lo vamos a ver con ejemplos. ¿Cómo funciona ya entrando a la mecánica del crédito? Pues sepa que este crédito, como los otros créditos también bajo la ley 154, es un crédito del grupo controlado, no es un crédito por compañía, sino que ¿verdad?, las entidades que forman parte del grupo controlado, que se vean afectadas por la ley 154, esas entidades como grupo son las que entonces pueden reclamar este crédito. El crédito se estima, porque se estima la cantidad de compras que se van a hacer, compras elegibles de suplidores críticos o de negocios económicamente desventajados. Esas compras se estiman para el año y entonces se va reclamando, ¿verdad?, o haciendo el cálculo, estimando el crédito contributivo de manera mensual. Y entonces en la planilla que se radica trimestralmente, la última planilla del trimestre o del año calendario, que sería la que cierra en diciembre, pues entonces en esa planilla se utilizan números actuales, ¿verdad? Y en la medida en que se haya reclamado un crédito por encima, porque como se estimó, en la medida que se haya reclamado un crédito por encima en periodos anteriores, pues entonces se le da la oportunidad al grupo de ajustar esa última planilla y pagar cualquier diferencia que pudiera surgir cuando los números actuales sean distintos a los números estimados. Es importante también que, ¿verdad?, todas esas certificaciones que estaban hablando el licenciado Arroyo y Víctor con relación a estos suplidores claves o negocios desventajados se guarden como evidencia de que en efecto esas compras también van a ser elegibles para el crédito. Y también, como hablamos, que sepan que este es un crédito que aplica a todo el grupo, ¿okay? Que eso era lo que estábamos mencionando hace un momentito. ¿Cómo se va a reclamar este crédito? Pues el reglamento lo que establece es que todas aquellas compañías que pertenezcan al grupo controlado, que estén haciendo adquisiciones de propiedad que estén sujetas a la 154, al arbitrio del 4%, el crédito que surja se tiene que distribuir entre todas esas compañías.
¿Cómo se hace la distribución? Una de dos maneras. O se va llevando un acumulado mensual, mes tras mes, enero, febrero, si estamos en marzo, pues sumo las compras de enero, febrero y marzo de cada una de esas entidades y saco una proporción a base del acumulado de esas compras para entonces distribuir el crédito por entidad. Esa es una alternativa. O simplemente saco una proporción a base de las compras mes por mes. Si estoy en el mes de marzo, pues entonces a base de las compras del mes de marzo yo distribuyo el crédito. Independientemente de cualquiera de los métodos que se utilice, que ambos son aceptables, lo importante es que sea consistente y una vez se comience un método durante el año, se continúe con el mismo método para tener consistencia. Héctor mencionaba hace un ratito que este crédito no es arrastrable de año a año. El crédito sí es arrastrable de mes a mes. Por ejemplo, en el mes de enero yo hice la determinación del crédito y podía utilizar $1,000,000 de crédito. Pero obviamente ese crédito yo lo voy a utilizar hasta llevar el arbitrio a cero, es lo más que puedo utilizar. Así que si mi contribución para ese año, para ese mes, el arbitrio eran $750,000, pues tengo un excedente de crédito elegible que puedo arrastrar al mes de febrero. Es el único arrastre que tiene el crédito de mes a mes. Una vez llega diciembre 31, si queda algún exceso de crédito que no se haya podido utilizar, se pierde. ¿Okay? Como el resto de los créditos que conocemos bajo la ley 154, los grupos controlados tienen que cumplir con dos requisitos medulares para que puedan reclamar créditos contributivos y este crédito también está sujeto a cumplir con esos requisitos. Y es que el grupo controlado no puede tener menos del 90% de lo que se conoce como el employee baseline, que eso está definido en el reglamento, y es un número de empleados, ya definido en el reglamento. Una vez se estipula ese employee baseline, que es ese número de empleados, ese número se tiene que monitorear porque en la medida en que el grupo controlado tenga menos del 90% de ese número, por virtud automática de este reglamento, no son elegibles para reclamar ningún crédito, salvo que se discuta con el Departamento de Hacienda y el Secretario de Desarrollo Económico. De igual manera, si el grupo controlado en algún trimestre no ha depositado o no ha pagado al menos el 75% del arbitrio, tampoco es elegible para reclamar este crédito ni ningún otro de los créditos bajo reglamento 7970. Otra ventaja del crédito es que el mismo reglamento, establece una limitación, lo que se conoce como una contribución máxima del arbitrio, y establece que esa limitación máxima va a ser 375 millones, pero esos 375 millones se pueden reducir por cualquier cantidad elegible del crédito de suplidor clave o negocio económicamente desventajado. Así que es una de esas ocasiones donde el crédito también se puede utilizar para hacer un cálculo dentro de lo que es el marco de la ley 154. Así que todo esto que hemos hablado, que puede sonar quizá un poquito confuso, vamos a verlo con números. Tenemos 4 ejemplos para ustedes. Cada uno de los ejemplos pretende ilustrar distintos aspectos del crédito que se han estado discutiendo. Vamos a ver el primero. El primero es un ejercicio donde queremos, pues, antes que nada, ilustrar, e introducir la mecánica en números del crédito y también que ustedes vean una de las importancias de reclamar este crédito cuando el periodo base de 2 años al que hemos estado haciendo referencia es 0 o reducido. Y déjenme articular esto un poquito mejor, darle un poquito más de detalle de qué es lo que estamos hablando. El licenciado Arroyo estaba mencionando hace unos minutos, me parece que solamente se han certificado cerca de 5 o 6 suplidores claves, lo cual hace el universo de suplidores elegibles pequeño, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si ahora las compañías empiezan a hacer compras a suplidores claves o negocios económicamente desventajados,
la probabilidad de que tengan un periodo base, ¿verdad? Que cuando miran hacia atrás 2 años hayan hecho compras cualificadas es mínima o incluso hasta, ¿verdad? En algunos casos inexistentes. Pues eso significa, y lo vamos a ver ahora, que si ese periodo base es 0, si yo miro hacia atrás, estamos en el 2013, miro hacia atrás 2012 y 2011, ¿cuál fue la cantidad de compras que yo hice elegibles? 0. Bueno, pues entonces las compras que yo haga ahora en el 2013, todas las compras elegibles, técnicamente van a cualificar para el crédito. ¿Qué nos va a limitar? Ciertamente la limitación del 1% que estábamos hablando. Pero en términos de compras, si yo tengo una base 0, pues todas esas compras son elegibles para el crédito de 100%, 150. Y ese es el ejemplo número 1. Vamos a verlo en detalle. La compañía ABC vende productos manufacturados en Puerto Rico a sus afiliadas foráneas. Así que sabemos que le aplica las disposiciones de la Ley 154. Para el año 2013, la responsabilidad del arbitrio para ese grupo controlado, neta de otros créditos disponibles bajo la ley, era de 130 millones. Para el año 2011 y 2012, ilustrando lo que estábamos hablando, ABC no había hecho ninguna compra elegible. Y en el 2013, del total, ¿verdad?, de su universo de compras de productos y servicios, que fueron 23 millones, ABC hizo unas compras de 1.3 millones a suplidores clave y negocios económicamente desventajados, así que tiene 1.3 millones de compras elegibles. ¿Cómo entonces calculamos el crédito? Bueno, pues ¿cuál es la cantidad de compras elegibles para el 2013? 1.3 millones. ¿Cuál es el promedio de los últimos 2 años? 0, porque no habían hecho compras en el 2011 ni en el 2012. Pues eso quiere decir que los 1.3 millones completos, ¿verdad?, tentativamente pueden ser elegibles para el crédito. ¿De cuánto estamos hablando? ¿100% o 150%? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, pues 1.3 millones, que es la cantidad de compras elegibles sobre el universo de compras, que son 23 millones, vamos a revisar ese número, 23 millones, representa 75% menos del total de las compras. Pues en ese caso nos aplica un crédito de 100% del exceso de compras elegibles sobre el periodo base, que nuevamente el periodo base es 0. Pues entonces nuestro crédito tentativamente va a ser 1.3 millones. El ejercicio no termina ahí, porque tenemos un límite de un 1%, ¿verdad?, del total del arbitrio neto de otros créditos. Bueno, pues ¿cuál es la responsabilidad contributiva? Dijimos que eran 130 millones, la responsabilidad contributiva del grupo. 1% de 130 millones es 1.3. Pues mi limitación, la limitación del grupo es 1.3 millones, así que se pueden tomar el crédito completo. Preguntas hasta aquí con este ejercicio. No, o sea, bueno, las compras del universo o las compras elegibles. En esos casos, ¿verdad?, y el licenciado puede abundar, entendemos que sí, primero porque recuerda que para que ese suplidor clave o negocio, ¿verdad?, económicamente desventajado, para que su venta de productos o servicios cualifique, tienen que estar certificados. Así que en la medida en que tú hayas hecho compras en años anteriores y ninguno esté certificado, Déjame tratar de clarificarle, compañero, porque creo que veo por dónde va. Primero, lo de la compra de planilla lo puedes eliminar, porque inclusive puedes tener compra de afuera, como dijimos. Aquí lo importante es
que durante esos 2 años anteriores, vamos a poner que tú estés reclamando el crédito para el 2013, que es el año que estamos ahora, pues tú tienes que mirar 2012 y 2011. Entonces, ¿qué compras son las que tú vas a mirar 2012 y 2011? Tú vas a mirar las compras de aquellos suplidores que hayan tenido el certificado. Tú no le compraste a nadie que tuviera el papelito. Tan sencillo como eso. ¿Tenía el certificado que emitió Pritco? No tenía el certificado. Lo consiguió después, pues después no cuenta. Es si en el 2012, ¿a quién que tenía el certificado le compraste? ¿Le compraste a alguien? Sí. ¿Cuánto? Y en el 2011 el mismo ejercicio. Tan sencillo como eso. No, tú vas a coger el total de compra que le hiciste a esos suplidores, coger suplidor a suplidor, lo sumas y para propósitos de tu promedio, ese es tu promedio. Sumas todas las compras 2011 y 2012 que hayas hecho a suplidores con el certificado. El ejemplo, Marisa, yo lo pregunto. Sí, es correcto, es correcto. Exacto. Todos los suplidores son un pote. O sea, no. Sí, no. El crédito no es si excede lo que te le compraste A ese suplidor. Exacto. Es a base del pote. Exacto. Seguro. Sí, y tienes dos buckets o potes, el de compras totales y el de suplidores clave o desventajados. Vamos a llamarle compras elegibles. Que esa de compras elegibles no es suplidor a suplidor, sino es un universo aparte de compras elegibles. Esos 2 meses sería el promedio. Sería 2 meses dividido entre 2. Ese sería el promedio. Sería la compra en exceso de ese promedio. Para ese año. O sea, y el ejercicio se hace con una base de 2 años. De 2 años. Ok, pues vamos a ver otro ejemplo. Antes de pasar al próximo ejemplo, ese primer ejemplo, para darle crédito a quien crédito merece, lo copiamos de una presentación que Carlos Bonilla nos prestó. O sea, está ad verbatim, igualito que tú lo presentaste, Carlos. Los demás sí los creamos nosotros, pero ese primer ejemplo salió de ahí. Si te resultaba familiar. Si te resultaba familiar. Válido el comentario, Héctor. Bueno, pues el segundo ejemplo que queremos presentar, lo que queremos aquí es ilustrar la limitación del 1%. ¿Cuál es, verdad, como decían los americanos, cuál es el interplay entre el cálculo del crédito y la limitación del 1%? Y aquí continuamos con ABC. Ya sabemos que ABC pertenece a un grupo controlado que le aplica la 154. En este caso, para el 2013, la responsabilidad contributiva del grupo, luego de otros créditos, es de $200 millones. Para los años 2011 y 2012, en este ejemplo, ABC tampoco hizo compras elegibles, así que su promedio del periodo base es 0 nuevamente. Para el 2013, ABC hizo compras totales de productos y servicios de 2 millones, de los cuales 1.6 representan compras elegibles, ¿ok? A suplidores claves y negocios desventajados.
Pues entonces vamos a la mecánica del crédito. ¿Qué estamos diciendo? Mira, ABC hizo compras elegibles en el 2013 de 1.6 millones. Esas compras tenemos que compararlas con el promedio del periodo base. En este ejemplo, el promedio del periodo base es 0 nuevamente. Así que el exceso de compras que potencialmente pueden cualificar para el crédito o que cualificarían para el crédito son 1.6. Ese 1.6, ¿qué por ciento, o sea, para qué tipo de crédito cualifica? ¿100% o 150%? Pues tenemos que analizar entonces qué por ciento del total de ventas representan las compras elegibles. En este ejemplo, 1.6 millones de un universo de 2. Eso es más del 75% del total de las compras, así que en este caso cualificaría para 150% del crédito, lo cual sería 2.4 millones de crédito. Pero el ejercicio no muere ahí. Yo tengo que coger esos 2.4 y decir, bueno, ¿estos 2.4 exceden mi limitación o están por debajo de la limitación? ¿Qué hago? Pues el total de la responsabilidad contributiva neta de créditos del grupo es 200 millones. Yo estoy limitado a un 1% de esos 200 millones, que son 2 millones. Así que aunque el cálculo del crédito me dio 2.4, yo no puedo reclamar más de 2 millones. El tope que puedo reclamar son 2 millones. ¿Okay? Así que aquí vimos ilustrado, primero el 150%, un poco, ¿verdad? Unlikely, como dicen por ahí, pero para propósitos ilustrativos, y cómo funciona entonces la limitación del crédito del 1%. Lo importante ahí es que esos $400,000 que no tomaste en ese mes, los puedes tomar en el próximo mes si cupiera dentro de la limitación del 1%. O sea que lo puedes arrastrar al próximo mes siempre y cuando el crédito esté dentro del 1%, que es la limitación que establece la ley del impuesto a pagar de todos los créditos. Y eso es correcto, exacto. En el caso en que este sea un ejercicio mensual, si este fuera un ejercicio del crédito del año, pues entonces esos $400,000 se pierden porque no tenemos mecanismo para arrastrarlos de año a año. ¿Okay? Bueno, pues entonces vamos a ver el tercer ejemplo. En este ejemplo sí queremos ilustrar la mecánica del crédito cuando hay un periodo base, para que veamos cómo es que discurre. Tenemos nuevamente ABC, donde su grupo controlado está sujeto al 154, y para el año 2013 la responsabilidad contributiva del grupo, neto de otros créditos, era de 175 millones. En el 2011 y en el 2012, ABC hizo transacciones elegibles para el crédito de 1 millón y de 1.5 millones. Eso nos lleva a que el promedio del periodo base de ABC para el 2011-2012 es de 1.25 millones. Para el año 2013, ABC hizo un total de compras de 18 millones, de los cuales 2.25 fueron compras elegibles, potencialmente para el crédito. Vamos entonces a la mecánica del crédito. Nuevamente, sabemos que las compras elegibles fueron 2.25 millones. Aquí sí tenemos un periodo base, que ya dijimos que era 1.25 millones. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues ciertamente sumamos las compras elegibles del 2012 y las compras elegibles del 2011. Pues entonces el exceso de las compras del 2013 sobre ese periodo base es lo que entonces potencialmente cualificaría para el crédito, que en este caso es 1 millón. ¿Qué por ciento utilizamos? Nuevamente comparamos entonces las compras elegibles de 2.25 con el universo de, en este caso, 18 millones, es menos de 75%, así que el crédito que podemos reclamar, o que potencialmente pudiéramos reclamar, es de 100%. Pues un 100% de 1 millón es 1 millón, pero sabemos que el ejercicio no muere ahí, tenemos que ver cuál es la limitación del 1%. Y en este caso, la contribución del grupo neta de otros créditos era de 225 millones, perdón, de 175 millones, lo cual entonces llevaría el límite a 1.75. Como tengo un límite de 1.75 y el cálculo del crédito me está dando 1 millón, pues entonces puedo reclamar el 1 millón
completo. ¿Ok? Último ejemplo, y con esto cerramos los ejemplos. Este ejemplo debe ser poco probable en estos próximos años para aquellos de ustedes que, ¿verdad?, que decidan entrar en esta mecánica, porque este ejemplo lo que pretende es ilustrar cuando las compras que se hacen no exceden el periodo base. ¿Okay? Y lo vamos a ver y les voy a explicar una vez lo veamos a qué nos referimos en detalle. Nuevamente tenemos ABC con su grupo controlado, donde su responsabilidad contributiva para el 2013, neta de otros créditos, son 225 millones. Para el 2011 y 2012, ABC hizo compras elegibles de 1.75 y 2.25 millones. Eso da un promedio del periodo base de 2 millones. Para el 2013, ABC hizo compras totales de 15 millones, de las cuales solamente 1.9 millones son elegibles para propósitos del crédito. Pues esos 1.9 millones de compras elegibles para el 2013 hay que compararlos con el periodo base, y en este caso cuando vamos al periodo base, ese periodo base son 2 millones. Así que, como dicen por ahí, ya del saque, ¿verdad?, se nos muere el crédito en este ejemplo, porque las compras corrientes del 2013 no exceden las compras del periodo base, así que no hay que continuar con el ejercicio, simplemente no son elegibles ese año para crédito. ¿Por qué decimos que esto es poco probable en estos momentos? Nuevamente recalcamos que es una buena oportunidad y un beneficio del crédito. Hay pocos suplidores claves y negocios desventajados, entiendo que no hay ninguno cualificado, pocos suplidores claves en el mercado ahora mismo. Así que este caso en donde las compras no excedan ese periodo base se puede dar una vez entonces se entre en la dinámica de estar haciendo este tipo de compras para reclamar el crédito. Y claro está, todos los años, ¿verdad?, en la medida en que se empiezan a hacer estas compras, si el propósito y la mecánica del crédito es precisamente que las compras de este año sean mayores que las compras del periodo base, pues nos lleva a que todos los años haya un incremento en esas compras elegibles de productos y servicios, de manera que sí pueda existir entonces un exceso de lo que son compras corrientes sobre compras del periodo base. Y en estos momentos pues entendemos que debe ser poco probable porque hay pocos suplidores ahora mismo certificados y cualificados, así que está fértil, ¿verdad?, el terreno, ¿no?, para empezar a reclamar y poder reclamar este crédito en estos años venideros. A mí me parece que desde el punto de vista de negocio es importante que primero aquellos proveedores de servicios y de productos que ustedes entiendan que cualifican, como dijo la compañera, le soliciten que se cualifiquen. Esa es una, porque primero le va una ventaja competitiva a ella, y ya que ustedes lo están utilizando, al periodo base ser cero, ya tiene un beneficio automático de un crédito prácticamente dólar por dólar de lo que gaste, ¿no? ¿Verdad? Hasta la limitación del 1% del tax. Pero si le compran 100,000 pesos en ese primer año, son 100,000 pesos que tiene de beneficio, y $100,000 son $100,000. Y tomando en cuenta que el universo puede ser mucho más grande, dependiendo del servicio que es el suplidor. O sea que yo creo que en los primeros años de este crédito, como explicó Daricel, el beneficio contributivo que ustedes en sus negocios le pueden sacar a este crédito es significativo. Tienen que cuantificarlo, estimarlo, cuantificarlo para que puedan apropiadamente hacer las decisiones de negocio a nivel de compras, ¿no? Porque entendemos que siempre una variación de suplidor, ¿verdad?, tiene alguna logística interna dentro de las empresas que ustedes trabajan, ¿no? Pero la decisión de negocio me parece que tiene que ser un componente a la hora de seleccionar ese suplidor. Y precisamente en línea con lo que Héctor está mencionando, y un tanto para ya quizás recapitular o redondear, ¿verdad?, la importancia de este crédito que hemos estado discutiendo,
no solamente representa un beneficio desde el punto de vista de crédito, sino desde el punto de vista operacional, lo habíamos mencionado previamente, representa una reducción en gastos operacionales. Por ejemplo, digamos en el primer año, si tenemos una base de cero, pues se entenderá entonces que al menos 100% de lo que se incurra en pagos a suplidores elegibles, ¿verdad? Pues va a representar también un crédito, así que básicamente ese servicio o esa compra pues se está pagando, por llamarlo de esa manera, lo cual representa un beneficio en el P&L, ¿verdad? O un beneficio operacional, digamos. Y otro punto que nos parece relevante mencionar es que ustedes saben que este arbitrio es lo que se conoce, ¿verdad?, en el campo de la contabilidad como una línea above the line. O sea, esto es un gasto que va al P&L antes de impuestos. Así que cualquier crédito, cualquier beneficio que ayuda a reducir ese gasto, pues ciertamente también favorece el resultado final desde un punto de vista operacional. Sí, oye, y eso es bien interesante porque nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de impuestos, pues estamos acostumbrados a hablar del crédito, ¿verdad? Del arbitrio, y lo vemos como si fuera un income tax. ¿Verdad? Porque al final del día, pues por eso es que es creditable, porque es equivalente a un income tax, pero la realidad es que para propósitos de contabilidad y operacionales les afecta el P&L de ustedes, porque en muchas clientes o farmacéuticas o compañías manufactureras, pues lamentablemente la parte de taxes, aunque es importante a otros niveles, operacionalmente, pues no es la más importante, sino que es más importante aquellas partidas que estén sobre la línea contributiva. Y esto, al arbitrio ser una partida que se registra antes de impuestos, que es un componente de gasto, el hecho de que se reduzca por este crédito también le mejora los resultados operacionales. O sea, que tiene un doble propósito. Eso es así. Me parece que nos quedan algunos minutos. Me gustaría aprovecharlos para abrir el foro a preguntas o incluso comentarios de los compañeros del panel. Quizás tener un diálogo de cualquier otro inquietudes o preguntas o comentarios que ustedes puedan tener del tema. Ciertamente, yo creo que enmarca el propósito y el objetivo de este seminario o taller, y es precisamente crear, como llaman el americano, ¿verdad?, este awareness, no solamente a nivel de las personas de compras, sino a nivel de quizás, ¿verdad?, VP de tax, el CFO, el general manager, o sea, que dentro de la entidad como tal, pues haya, ¿verdad?, una coinonía y un propósito en común precisamente para promover el crédito, ¿no?, el uso del crédito, y en el caso de los suplidores, pues la venta. Lo que indica la compañera es correcto, ¿no? El propósito de este crédito del reglamento 7970 es dual, o sea, aumenta la compra de productos y a su vez pues reduce el impacto del arbitrio, ¿no? Y en términos de un marketing tool, tus vendedores cuando salgan a la calle, una vez tú consigas el certificado de suplido crítico, tienen que llevar el papelito en el bolsillo y enseñarlo. O sea, esa es la ventaja competitiva que vas a tener. O sea que esto es un marketing tool.
Yo los trabajo bien rápido, o sea, y hay dos tipos de suplidores críticos, como indiqué en mi presentación. El que ya tiene un decreto de exención contributiva, que ya Prisco pasó juicio, ese es bien fácil, porque ya Prisco le dio un decreto, una concesión y va a cualificar. Y el que llega, que aunque no tiene el decreto de exención, pero la actividad que hace es una que cualifica, y si me pidiera un decreto de exención contributiva, lo más probable es que yo se lo otorgue. Yo te diría que en ambos casos, antes de una semana, en mi trabajo debe estar ya hecho. Lo que sucede es que una vez yo hago mi parte, yo tengo que depender de que Hacienda también lo evalúe, porque el documento lo firman ambos departamentos, lo firma Hacienda y lo firma el Secretario de Desarrollo Económico. ¿Perdón? Bueno, claro, obviamente, y que la información que yo reciba esté completa, ¿no? Que la solicitud que llene el peticionario pues tenga toda la información que yo necesito para certificarlo. Pero yo te diría que no debe pasar una semana en que por lo menos Hacienda reciba mi documento y que yo reciba el feedback de Hacienda firmado, porque también ellos tienen que firmarlo para que llegue al secretario y el secretario también lo firme. Quiero traer un punto de comentario y ahora Víctor Merced se va a poner el sombrero en vez de desarrollo económico de vendedor. Fui vendedor durante mucho tiempo y trabajé mucho con compradores. Número uno, siempre recuerden que en Puerto Rico el derecho es rogado. ¿Ok? Quien se beneficia del crédito es la industria. ¿Ok? Y también es el afectado por el arbitrio. Por lo tanto, ustedes que están en la parte de finanzas de sus compañías, hablen con el de compras, que posiblemente de esto no sabe un divino, son muy pocas las empresas que yo he hablado con esto, y se las ponen en las manos la solicitud de certificación, y esa pregunta tiene que estar en el tintero. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que me dice? Si solamente han venido 10 personas a pedir la certificación, el universo es mucho más grande de 10. Eso incluye a mi antiguo empleador, porque no lo he visto todavía pasando por la oficina. ¿Ok? Punto número uno. Punto número dos. Lo llamo varias veces. Otro de los puntos que quiero traer es cómo usamos los créditos. El espectro de suplidores claves, tal y como dijo el licenciado Arroyo en su presentación, no es taxativo a lo que está en esa lista. Póngale, por ejemplo, que usted va a hacer una expansión en su planta. Y eso está escrito en la ley, casualmente, dice que gerencia de proyectos es algo que está contemplado como un suplidor clave. Si usted va a hacer un proyecto y contrata a un gerente de proyecto que no está certificado, y el gerente de proyecto cobra por hora hombre en gerencia de proyecto, es un cascarazo bastante bueno en el crédito, ¿verdad? Por lo tanto, si no está certificado, no tenemos absolutamente nada. Por lo tanto, en las manos del vendedor está, si está certificado, decirle, aquí está mi certificación, porque eso lo va al comprador, y si el comprador dice, ¿para qué eso me sirve? Voy a usar aquí a Cristina de ejemplo. Y dice, hazme un favor, vete, llámate a Cristina y pregúntale para qué sirve. Y la respuesta va a ser bien clara. ¿Ok? De la misma forma, del lado del comprador, los compradores tienen un área gris que tienen que reducir sus costos todos los años. Eso les ayuda a los bonos de performance de fin de año. ¿Es verdad, Orlando? ¿Ok? Ahí tienen un proyecto para mejorar el bono. Tienes que hacer la base todos los años, ¿sabes? Siempre recuerda que tienes que ir incrementando. Por eso, y voy a hacer un comentario con relación a lo que Víctor dijo. Si bien es cierto que a la hora de evaluar al comprador, y en esto hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Yo no soy de la parte operacional, pero si el producto del suplidor crítico o económicamente desventajado, porque pues, por sus circunstancias a lo mejor es un poco más caro, usted tiene que evaluarlo aún, porque al final del día le puede ser mucho más barato. Y ahí es que viene la decisión de negocio. Y entonces el comprador puede tener una tendencia normal de que como este a lo mejor es un poco más caro, pues no lo compro. Oye, pero tanto al comprador hay que evaluarlo
completamente considerando la economía, como hay que tomar ese componente de ese crédito al momento de determinar cuál realmente es el valor de esa compra, ¿no? Y aquí hay algo, una vez se alcance la limitación, o sea, tenga unos periodos bases altos, si en algún momento se dejara de comprar el suplidor crítico, como ese periodo se va moviendo, pues eso se renueva, ya vuelve a tener un periodo base pequeño y cualquier compra que haga vuelve a tener un efecto contributivo significativo. O sea, que es algo que hay que estar monitoreando constantemente, que aunque un año no te beneficie, en otro año te puede beneficiar significativo. Eso es algo que tienes que estar, y ahora, como dijo Daricel, en estos primeros años esto va a ser un beneficio significativo para todo el mundo, debe serlo. Sí, cuando la ley te habla del crédito, te habla de compras que hagan miembros del grupo controlado. Así que en la medida en que sean parte del grupo, pues entendemos que deben cualificar. Esta es la segunda presentación que nosotros hacemos, por lo menos Víctor y yo estuvimos en una previa con PRMI también, y Carlos Bonilla estuvo también. Luego de esa presentación recibimos un boom de solicitudes. Yo imagino que ahora, luego de esta, va a pasar lo mismo, así que ese es el propósito, ¿no? Y yo creo que es importante aquí porque el primer enfoque que se le ha, o sea, esto puede tener dos enfoques, ¿verdad? Y yo creo que la asociación le ha dado varios enfoques. Tiene el enfoque desde el punto de vista de suplidores, moverlo a cualificarse, pero también tiene el punto de enfoque de educar a los usuarios de esos servicios para que puedan adecuadamente valorar los servicios. Carlos. Antes que entregarlo, hay 6 que ya están certificadas y hay 6 en el escritorio del secretario para firma, o sea que serían 12. Carlos, adelante, venga. Sí, gracias y buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonilla. Yo soy el presidente del Comité de Contribuciones de PRMI y me gustaría atender o responderle al comentario de la dama sobre su sorpresa. Y quiero decirle que usted no está solita en esa sorpresa, ya que este beneficio verdaderamente no cogió auge hasta muy poco. Y la razón es obvia, es que es un crédito contributivo contra una imposición contributiva. Y normalmente las personas de compra pues no se preocupan o no tienen inherencia en ese tema. Esto es básicamente un tema que se atiende en las áreas de finanzas de las corporaciones y aún dentro de esas áreas, en las áreas contributivas, que vengan con la responsabilidad contributiva. Y así fue en la empresa en la cual yo laboro, que es una empresa de industria farmacéutica. Luego de un montón de tiempo de nosotros estar pagando el excise tax y cogiendo otros créditos que la ley nos provee, que el reglamento nos provee, llegan a nosotros una pregunta de un comprador del único suplidor crítico que existía en ese momento, donde él iba a promover sus servicios como una ventaja competitiva. Cuando viene el comprador y nos hace la pregunta, nosotros hubo algo que nos prendió una bombillita, pero no sabíamos exactamente de lo que nos estaban preguntando, no soy honesto. Así que tuvimos que ir a buscar el reglamento y verlo y redescubrir de nuevo
ese crédito. Ante eso y ante la cantidad significativa para un gerente local que representa el crédito, porque como bien los compañeros explicaron, el primer año la base es 0 o casi 0. O sea, viéndolo de otra manera, la compra de un suplidor crítico en ese primer año le cuesta a la compañía 0. Porque eso que yo le pague a mi suplidor crítico, en la manera obviamente que caiga dentro de las limitaciones, lo voy a recobrar inmediatamente el próximo mes cuando pague el excise tax. O sea que me está saliendo en 0 esa compra. Y al usar eso parte del scorecard del gerente local, o sea, cuánto le cuestan sus compras, cuáles son los costos de operación, pues eso es algo que le añade mucho valor a la operación local. Así que yo les exhorto a todos a que tomen un interés y que escudriñen un poquito más esta regulación, porque, como decíamos en Calle, esto es una oferta que no se puede rehusar. Carlos, y fíjate, y yendo a lo que tú dijiste, pues Carlos trajo un punto bien importante. Puede ser que aún desde el punto de vista de cash flow, usted no le haya pagado al suplidor cuando ya recobró el beneficio del crédito. Eso es correcto. Eso es correcto. Lo Sí. coge mes a mes. Compañero, sí, adelante. Eso es correcto, compañero, porque la industria farmacéutica, que paga el 90% de este crédito, y antes pagábamos 2.75, ahora vamos a pagar el 4%, un 1% podemos estar hablando de millones de dólares. No, El 100% de la compra si cae bajo la limitación. No, hasta el 1% de su excise tax. Si yo pago 100 millones de excise tax, mi máximo crédito en ese momento es $1 millón. Y le aseguro que pagamos más de eso. De hecho, eso lo tiene ilustrado en el primer ejemplo, en varios de los ejemplos, por si después quiere repasarlo. No, se le olvidó de aquí cuando salió, ¿no? Ahí lo tiene bien clarito, o sea, cómo se mueve el crédito y cualquier cosa pueden llamarnos, pueden llamar a la Asociación de Industriales o a Prisco y con mucho gusto le clarificamos. Los números que vieron en el ejemplo no son far-fetched. Estamos hablando de números que están bien cerca de la realidad de esta industria. Otro comentario que quería hacer es que esta oportunidad representa una verdadera ventaja competitiva para el suplidor local. Hemos estado abogando por eso durante mucho tiempo. De hecho, nuestra industria, entre las cosas que a veces comentamos, es que pudimos, cuando teníamos la 936, hacer un mucho mejor trabajo en desarrollar nuestros suplidores locales. En aquel momento no lo hicimos. No obstante, estamos a tiempo para aprender. Y mis compañeros en la industria están sumamente interesados en desarrollar el suplidor local, y esto es excelente oportunidad, porque sí, es posible que hasta ahora usted no haya tenido acceso a esta industria, porque quizás hay otros suplidores validados o hay otras generaciones que que están en efecto. Pero si usted viene y le ofrece a la industria una ventaja de que en el primer año se va a economizar $1 millón o 1.5 millones de dólares en ese primer año, y no estamos hablando de números irreales, eso es una razón bien poderosa para que esa industria mire y diga, caramba, debo de darle una oportunidad a este suplidor local, aunque yo tengo ya un suplidor validado y aprobado por corporate, etcétera, etcétera. Y a la vez, una vez usted entra en la industria y usted prueba que usted puede dar los servicios con la misma o mejor calidad y con el mismo mejor nivel de servicio, no hay razón por la cual usted no se quede siendo suplidor de esa industria, aunque la ventaja sea menor, porque la base haya subido. Hasta aquí mi comentario. Teresita, ¿tú quieres hacer algún comentario adicional?
Sí, yo le indiqué a Iris que tan pronto el secretario firme otras certificaciones que están en su escritorio, ¿no? Pues me comprometí con ella para hacer disponible el listado para que sepan quiénes son. Sí, también, claro. Sí, sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, queremos darle las gracias a Britco, a Pricewaterhouse, a Carlos Bonilla, a Teresita Fuentes. Este es el segundo foro que se hace sobre este tema. El primero fue en octubre, porque estamos tratando de poner nuestras acciones detrás de las tácticas, detrás de la táctica número 3 de desarrollo de empresarios y del consumo local. Esta táctica nos pone uno frente al otro y en muchas ocasiones cuando nuestros vendedores van a reunirse con los compradores de sus compañías, el comprador no entendía lo que significaba estar cualificado como suplidor crítico. Y por eso fue que decidimos invitar a la gente de finanzas para que vieran el beneficio que esto tiene y pudiese haber una comunicación interna dentro de las compañías para que vieran el beneficio de este proyecto. Esta charla se ha estado grabando, se va a editar y va a estar disponible para cualquiera de ustedes que desee conseguir la grabación. Igualmente las presentaciones van a estar disponibles para ustedes, ya que entendemos que tal vez las quieran compartir internamente en sus compañías. La persona que le interese recibir primero las presentaciones y un poquito más tarde la grabación, pues nos dejan sus tarjetas y se las hacemos llegar. Quiero pedirles un fuerte aplauso para el panel que por segunda vez ha estado dispuesto a trabajar con nosotros en este desarrollo. Y por último, les quiero invitar, saben que hoy es el segundo summit del grupo de compradores y suplidores que se está llevando a cabo en los salones contiguos. Después de las 4 de la tarde va a haber un cóctel. Queremos invitarlos para que compartan con los compradores y los suplidores de las diferentes compañías que están aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Todo bien.